And this is the Hola, fourth bien- of 7 presentations and my first. Hola, bienvenidos a la cuarta presentación de nuestro campal de Australia. And we'll start with prayer. Vamos a comenzar con una oración. Dear God in heaven, Querido Dios, we are really grateful to be here today estamos muy agradecidos por estar aquí hoy as we enjoy each other's fellowship and the good food spiritually and physically that was prepared. así como estamos disfrutando aquí una buena compañía y un buen alimento espiritual y físico que nos has preparado. We are greedy, Lord, Somos codiciosos, Dios, and we want so much more. y queremos mucho más. We ask that you will fill our hearts and minds. Pedimos para que por favor llenes nuestros corazones y nuestras mentes. We're also grateful to be living in this time in Earth's history. También estamos muy agradecidos por estar viviendo en este tiempo de la historia de la Tierra. Help us to not only understand external events, Ayúdenos no solamente a comprender los eventos externos, but our own internal events, sino también nuestros propios eventos internos, where we are and what we should be doing as a movement. dónde estamos y qué deberíamos de estar haciendo como movimiento. So direct our thoughts and words this afternoon. Entonces, por favor, dirige nuestros pensamientos y nuestras palabras esta tarde. We ask in Jesus' name. Amen. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Okay, so back 2 weekends ago, we had the Fiji camp meeting. Bueno, hace unas semanas tuvimos el campal de Fiji. And I gave 3 presentations there. Di 3 presentaciones en aquel. And I'm not sure how many people are familiar with those. No sé cuántas personas están familiarizadas con esas presentaciones. So no judgment. Can we have a show of hands, those that haven't watched those En- presentations? Entonces, sin juzgar a nadie, ¿puede por favor la gente que todavía no ha visto esas presentaciones levantar la mano? Yep, that's okay. Just this will be an extension of those presentations. Está bien, esto solamente supone ser una extensión de esas presentaciones. So what we did was reviewed Daniel chapter 11. Entonces, lo que hicimos fue hacer una revisión de Daniel 11 And the historical context associated with verse 16 and Sunday law. y el contexto histórico asociado al verso 16 de la ley dominical. And we went from Daniel to the book of Revelation. Y fuimos de Daniel al libro de Apocalipsis To see if that history was in that book as well. para ver si esa historia también estaba en ese libro. Can anybody remember what chapter we went to? ¿Alguien se acuerda de qué capítulo fue que fuimos? Josephine? Josefina, Chapter 12. capítulo 12. So we're going to review Revelation chapter 12 today. Entonces hoy vamos a ver una revisión del capítulo 12. So we'll start with verses 1 and 2. Entonces vamos a comenzar con los versos 1 y 2 And I'll read them in their entirety. y lo leeré And there íntegramente. appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried,
travailing in birth and pained to be delivered. Una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y su cabeza una corona de 2 estrellas y estando encinta con gritos de dolores de parto angustiada por dar a luz. Esa palabra gran señal en inglés es maravillas. O milagros también. So we see a woman Entonces vemos a una mujer standing on the moon, parada sobre la luna, clothed with the sun, vestida del sol and a crown of 12 stars. y con una corona de 2 estrellas. So help me now with the interpretation of the symbols. Ahora, por favor, me ayuden con la interpretación de los símbolos. This woman represents who? ¿Esta mujer a quién representa? The church? La iglesia. What church? ¿Qué iglesia? Okay. Molly says Ephesus. Ok, Molly dice Éfeso. So one of the 7 churches is God's church. Entonces, una de estas 7 iglesias es la iglesia de Dios. And we're going to get a description of God's church. Y vamos a recibir la descripción de la iglesia de Dios en un tiempo particular de la historia. And Molly has said this is the Ephesus dispensation. Y como Molly ya dijo, esta sería la dispensación de Éfeso. So this is Ephesus. Entonces, esto es Éfeso. And what is a characteristic of church? ¿Cuál es la característica de la iglesia? As described in the symbols. Tal como se describe ahí en los símbolos. Clothed with the sun. Vestida del sol. The sun being? Los rayos del sol. The light of what? The full light of the gospel. Ok, entonces los rayos del sol significan la luz What has she been standing on up until Ephesus? en su totalidad del evangelio, porque ¿sobre qué ella se está parando? The moon. Sobre la luna. So moon is reflected light. Entonces la luz, la luna refleja luz. And can we give that reflected light some names? Y pudiésemos llamarle de alguna forma a Old a ese, Testament. a ese reflejo, le pudiéramos llamar el Antiguo Mosaic, Testamento, dispensation. la dispensación mosaica, And the sun is the full light of the gospel. y el sol sería la luz del evangelio en su plenitud. And these stars on the crown. Y estas estrellas en la corona. Teachers. Alguien dijo profesores, profesoras. What do these teachers represent? ¿Qué representan estos maestres? Organization. Organización. So I'll write teachers. Entonces yo voy a escribir la palabra maestres Organization. y organización. So we know if we go to Revelation 2 and 3. Sabemos que si vamos a Apocalipsis 2 y 3, How many churches does God have? ¿cuántas iglesias tiene Dios? 7 churches 7 iglesias. is the answer. So that was a trick question.
Pues esa era una pregunta capciosa And you fell for it. y cayeron. God has one church Dios solo tiene una iglesia, that goes through 7 different phases. solamente que pasa por 7 fases distintas. And what we're looking at here is the first phase Y lo que estamos viendo aquí es la primera fase of the Christian dispensation. de la dispensación cristiana. So if we've got a first phase of a Christian dispensation, what else must we have? Así que si tenemos la primera fase de la dispensación cristiana, ¿qué más tenemos? The last phase of the previous dispensation. La última fase de la dispensación anterior. And when I'm using the word dispensation, I realize it's probably using it differently than what we were yesterday. Y bueno, yo voy a utilizar la palabra dispensación, apenas me estoy dando cuenta que es probablemente un poquito distinto a como la estábamos utilizando el día de ayer. Because the Mosaic dispensation covers a large period Porque, of time. porque la dispensación mosaica cubre un periodo de tiempo bastante importante. So this is a great wonder seen in heaven. Entonces, esto de aquí sería una gran maravilla que se ve en el cielo. And where did we place this heaven? ¿Y dónde ubicamos a este cielo? How many heavens are there? ¿Cuántos cielos hay? And we are in we're in the second heaven. And that's going to become important because there's another symbol seen in the second heaven. Ok, estamos en el segundo cielo y es bastante importante porque hay otros símbolos que también se ven en el segundo cielo. Great red dragon Tenemos a un dragón escarlata with a tail. con una cola And that tail is going to take some stars out of heaven. y su cola va a arrastrar a unas estrellas del cielo. So where do the stars belong? Entonces, ¿a dónde pertenecen esas estrellas? Stars belong in the second heaven. Las estrellas pertenecen al segundo cielo. That tail's not long enough to reach up into the first heaven. Una cola no es lo suficientemente The larga stars just floating around in the sky somewhere. como para alcanzar a ese primer cielo. Hay estrellas flotando alrededor por ahí en el cielo. Where are these stars? ¿Dónde están estas estrellas? So on the crown on the church of the previous dispensation. Entonces se encuentran en la corona de la iglesia de la dispensación anterior. And what's the difference between the two churches? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos iglesias? What doesn't church 1 have that church 2 has? ¿Qué no tiene la iglesia uno que sí tiene la iglesia 2? Rachel says the full light of the gospel. Rachel dice que es la luz plena del evangelio. It relies on that reflected light of the mosaic of the moon of the Mosaic dispensation. Y que reposa en esa luna que se refleja en la dispensación mosaica, la So luna when de la we looked at dispensación that mosaica. a couple of weeks ago, Bueno, vimos esto hace un par de semanas atrás we saw that Uriah Smith explains that this tale is taking away a third of the stars of this organization. y vimos de que Uriah Smith explica de que esta cola está arrastrando la tercera parte de las estrellas de su organización, Which represented what? lo cual representaba qué cosa.
the kings. Reyes. So this is verse 16 of Daniel chapter 11. Entonces, esto viene a ser el verso 16 de Daniel 11. So the organization of the previous church Entonces, la organización de la iglesia anterior was threefold: estaba compuesta por tres cosas: kings and who? reyes y quién más, sacerdotes y profetas. Ah, Priests and sacerdotes y, the Sanhedrin. ah, y el Sanedrín. So this is when Pompey stands in the glorious land. Y aquí es donde Pompeo se para en la tierra gloriosa And we see no more kings ruling Judea. y vemos de que ya no van a haber más reyes gobernando He Judea. absolves their monarchy. Él absuelve la monarquía, But the church still survives. pero la iglesia se mantiene. What's going to happen is there's going to be a transition in organization. Lo que va a pasar es que va a haber una transición en la organización. And when the man child is born, Y cuando nazca ese hijo de we hombre, will see the full light of the gospel rise. veremos otra vez levantarse la plena luz del evangelio. So what was one of the problem that we had with church number 2 here? Entonces, ¿cuál era uno de los problemas que teníamos aquí con la iglesia número 2? How it's symbolized in Revelation 12. ¿Cómo se simboliza en Apocalipsis 12? Yeah. So Catherine says Entonces, Catherine dice that if we mark Ephesus at beginning at 4 BC, que si marcamos a Éfeso al comienzo en el 4 antes de Cristo, when this mature woman who's ready to give birth donde tenemos a esta mujer madura, lista para dar a delivers the man luz child, y da a luz a ese hijo de hombre, that we can't see 12 disciples. no podemos ver a 12 discípulos, You can't see full organization. no puedes ver una organización completa. Remember, the number 12 means perfect organization. Recuerden que el número 12 significa una organización perfecta. And we could give 4 BC another name, Y pudiésemos nombrar de otra forma el año 4 antes de Cristo, time of the end. sería el tiempo del fin. At the time of the end, we should have perfect organization. En el tiempo del fin deberíamos de tener una organización perfecta. And Uriah Smith gave us an out. Y Urias Smith nos da una salida And explained it with with one word. y lo explica con una sola palabra. Anybody? That's okay. It's prolepsis. Y es It's on the tip of your tongue, prolepsis. wasn't it? Está en la punta de su lengua, ¿no? Yeah. Okay, so this is Mm, page 545.3 Entonces, esto se encuentra en la página 545.3 of Daniel and Revelation. de Daniel y Apocalipsis. Where Smith says that by understanding how a prolepsis works,
donde Smith dice, al comprender cómo es que funciona la prolapsis, the church can be represented as fully organized la iglesia puede ser representada como estando plenamente organizada before the man-child Christ appears on the scene. antes de que aparezca en escena el Hijo del Hombre. Oops, hide it under here. It's a figure of speech. Es una figura narrativa. An example of a prolepsis is the saying, he's like a dead man walking. Un ejemplo de prolepsis sería decir, es como un hombre, es como un The muerto man isn't dead andante. yet, but he may as well be. El hombre todavía no está muerto, pero lo será, lo estará, perdón. Okay, so Ephesus is the first of 7 periods of the Christian dispensation. Entonces, Éfeso es el primero de 7 periodos de una dispensación cristiana. They're 7 distinct periods. Son 7 periodos distintos. When do you think that this church was fully organized? ¿Cuándo piensan ustedes que esta iglesia se organizó completamente? Uh, let me ask another question. Déjeme hacerle otra pregunta. Why would it need to be fully organized? ¿Por What qué was its razón? purpose? ¿Por qué razón tenía que estar completamente organizada? ¿Cuál era su propósito? Josephine? Josephine says to take the gospel to the world. Josephine dice que era para enviar el evangelio al mundo, para llevarlo al mundo. And the gospel being its core doctrines and beliefs. Y el evangelio también está compuesto de doctrinas fundamentales y creencias. So when we think of doctrines and we think of an organization that is there to protect them and to share them, Cuando pensamos en doctrinas y pensamos también en una organización que está allí para protegerlas y compartirlas, what are the terms used in the book of Daniel? ¿qué otro término se utiliza en el libro de Daniel para la misma acción? Catherine? The city and the sanctuary. La ciudad y el santuario. So this symbol of the woman Entonces, este símbolo de la mujer represents in its entirety the city and the sanctuary. representa en su plenitud la ciudad y el santuario That the fourth kingdom of Bible prophecy wants to tread down. que el cuarto reino de la profecía bíblica quiere pisotear. So we can see the doctrines in the moon and in the sun. Entonces vemos las doctrinas allí en la luna y en el sol. We can call one type and the other antitype. Podemos llamarle a uno el tipo y al otro el antitipo. Organization we can see in that crown with the 12 stars. La organización que podemos ver en esa corona con 2 estrellas. So it's important that this church gets organized. Entonces es importante que esta iglesia se organice. It's a protection for its ideology. Es una protección para su ideología. Any thoughts of when we would see the church fully organized? ¿Algún pensamiento de cuándo veremos a la
iglesia completamente organizada. Rachel says Pentecost. Rachel dice Pentecostés. Any reason for Pentecost? ¿Hay alguna razón por la cual dijiste Pentecostés? Because the organization is of one accord. Ok, porque la organización está en un común acuerdo. Can you give me a Ok, year? ¿pudieras darme un año? 31 BC. 31 después de Cristo. So what else happens in 31 BC? ¿Qué otra cosa pasa en el 31? Crucifixion of Christ. La crucifixión de Cristo. If you go back to Revelation 12, Y si vamos otra vez a Apocalipsis 12, what verse would give us 31 BC? ¿qué versículo nos apunta al año 31, al 31 año AD. Thank you. 31 después de Cristo? That's why I keep you. Have a quick squeeze. ¿Alguien quisiera leerlo? I want to see 31 BC in Revelation 12. Estoy buscando el 31 después de Cristo en Apocalipsis 12. So Molly says verse not 5. Molly sugiere verso 5. Because we've got a child that gets caught up unto God and to the first throne in the first heaven. Que dice, y ella dio a luz un hijo varón destinado, ajá, y su hijo fue arrebatado hacia Dios hasta su trono. So what has had to happen for that child to go to heaven? ¿Qué entonces tuvo que pasar para que ese hijo subiera al cielo? So the crucifixion, La crucifixión, and then you've got the ascension, as you said, y luego tienes la ascensión, como dijiste, and you've got Pentecost. tienes el Pentecostés. So all there in 31 BC is AD. It's a very important time. Entonces, el año 31 después de Cristo es un punto muy importante. So that man child that's born in 4 BC, it's now gone to the first heaven. Ese hijo de hombre que nació en el 4 antes de Cristo subió al cielo en el And who's 31. left in the second heaven? ¿Y mm, quién quedó en el segundo cielo? They're kind of left on their own. Tenían que, So Jesus can't go unless that church is organized. tenían que quedarse por su propia cuenta, los discípulos. Jesús no se podía ir a And he menos had de que su iglesia 3.5 estuviese years organizada. in preparation to leave. Y tuvo que pasar 3 años y medio antes de partir, Because when he gets to the first heaven, what's he por- going to start doing? porque una vez que Él llegue al primer cielo, ¿qué va a comenzar a hacer? Come on, you good Seventh day Adventists. Vamos, ven, ustedes son buenos adventistas del séptimo día, claro que lo There's going to be saben. a work in the heavenly sanctuary. Va a haber una obra en el santuario celestial. So the holy place ministry is going to begin. Va a comenzar el ministerio en el lugar So we're santo. seeing a change in the first heaven. Así que estamos viendo un cambio en el We're primer seeing a cielo. change in what is happening in the first heaven. Estamos viendo un cambio en lo que está pasando en el primer cielo. So if we consider 31 BC, Si consideramos el 31 después de Cristo, AD, oh, shoot me now.
We noted the crucifixion, Eh, sabemos que pasó la type crucifixión. meets antitype, El tipo se encuentra con el antitipo, the ascension, la ascensión, Pentecost, Pentecostés. and I would suggest that is that 3.5 years of Christ's ministry Y esos son 3 años y medio de ministerio de Cristo has completed the organization of the church. que ha completado la organización completa de su iglesia. Remember, we're not talking about people, individuals, when we're talking about organization. Recuerden, no estamos hablando de individuos ni de gente, estamos hablando de organización aquí. If you take your minds back to John chapter 13, Si ustedes llevan su mente hacia atrás, nuevamente al capítulo 13, it's Jesus' last night with the disciples before his death. Juan capítulo 13, perdón, es la última noche de Cristo con sus discípulos antes de su muerte And he's going to set up an ordinance. y va a establecer una ordenanza. What is he, what parable is he going to share with the disciples? ¿Qué parábola va a compartir con los discípulos? Gloria says foot washing, Gloria dice que el lavamiento de pies, which is going to teach the disciples service. lo que vendría a enseñar a los discípulos el servicio. Up until that point, what were they arguing about? Hasta ese punto, ¿sobre qué estaban argumentando? Rachel. Who's going to be the greatest? ¿Quién va a ser el más grande? ¿Quién es el mayor? And Jesus is going to, who is greatest? Y Jesús les va a mostrar quién y cómo se ve el que es He that más is grande. greatest among you, let him be your servant. Y él les dice, es porque el más grande de entre ustedes será su siervo. So Jesus did exactly what he had to do. Entonces Jesús hizo exactamente lo que le correspondía. Nobody else in that room was qualified to wash a person's foot. Nadie más en ese cuarto estaba calificado para lavar los pies de nadie. And we see the penny drop with the disciples. Y luego vimos un punto de contención allí con los discípulos. And he'll give them a new commandment. Y luego les da un nuevo mandamiento. What's the new commandment? ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Love one another as I have loved you. Ámense unos a otros, así como yo les amé. Was that new? ¿Era eso acaso algo nuevo? Was Jesus a liar? ¿Acaso Jesús era un mentiroso? So was it new? Entonces era algo nuevo. So it's new. So Es what's the nuevo. old commandment? Entonces, ¿cuál era el antiguo mandamiento? Treat others as you want to be treated. Trata a otros como te gustaría que te tratasen a ti. And the new commandment is? Y el nuevo mandamiento es, Treat others better than you would treat yourself. trata a otros mejor aún de lo que te tratarías a ti misma. So I've got John 13, 14. Tenemos entonces a Juan 13, Jesus' last words to his disciples in the upper room. son las últimas palabras de Cristo a sus discípulos en el aposento alto. John 15, John 16. Juan 15, Juan 16, Jesus' last words as they walk to Gethsemane. las últimas palabras de Cristo durante su travesía hacia el Getsemaní.
And John 17 is his prayer for his church. Y tenemos en Juan 17 la oración intercesora por su iglesia. So a lot of chapters, a lot of conversation, Ta- preparing the disciples for him leaving. Entonces son varios capítulos, varias conversaciones que están allí preparando a sus discípulos para su pues partida, For the man-child ascending to the throne. siendo esta el ascenso del Hijo del Hombre a su trono celestial. A familiar verse, if you go to John 14, Hay versos similares, por ejemplo, si van a Juan 14 and we'll read the first 3 verses. y leemos los primeros 3 versículos. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In God's house are many mansions. If it weren't so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no las hubiere, ya os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros y vosotras. Cuando me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros y vosotras también estéis. So the disciples are obviously nervous. Entonces, los discípulos están evidentemente nerviosos y Jesus' demeanor nerviosas. has changed. Jesús ha comenzado a cambiar They can sense something bad's going to happen. y pueden presentir que va a pasar algo malo. So Jesus is comforting them. Entonces Jesús les está consolando Says, I'm going to go away. I'm going to y do a work, but I'm les going to dice, return. les dicen, vean, yo me voy, necesito irme, voy a hacer What's una the work obra, that pero voy Jesus a is going to volver. do while he's away? Ahora, ¿cuál es la obra que Jesús tenía que hacer mientras se iba por ese tiempo? Is he going to be building mansions? Va a estar construyendo mansiones. Why is he telling the disciples that ¿Por qué he's going to go les, and build some dwellings in the first heaven? por qué les está diciendo a sus discípulos que va a estar construyendo ahí algunas acomodaciones en el primer cielo? So Catherine is saying, suggesting that this is about the marriage customs of the day. Bueno, aquí Catherine está diciendo de que tiene que ver mucho con las That the costumbres, husband is preparing to receive the bride. las costumbres del matrimonio en esa época en Medio Oriente, donde el Why didn't esposo he just iba a explain preparar, his high priestly ministry? iba a preparar lugar para su esposa. ¿Por qué simplemente no les explicó claramente sobre First, su I'm going to go ministerio to the most holy celestial? place, to a holy place. Then I'm going to go to the most holy place, and this is going to be this day of atonement. Porque no les dicen, vean, primero voy a ir al lugar santo, después al lugar santísimo, después va a haber un día de expiación. So Catherine is saying they weren't ready for this yet. Y pues la respuesta de Catherine es la siguiente, que todavía no están preparadas. They're in no frame of mind to receive all that light. No, su mente aún no estaba preparada para recibir toda esa luz. In fact, it's going to take years before Paul's going to come and be able to explain that to everybody. Y le tomará años a Pablo ser capaz de explicar todo aquello a todo el mundo. And here we get an example of how God can give information that's
suitable for the time and place. Y aquí también tenemos un ejemplo de cómo Dios da información que cuadra y encaja perfectamente en tiempo y espacio. And the greater light of the gospel is still yet to explain the Mosaic dispensation. Y una luz todavía más grande del Evangelio todavía falta por ser explicada y relacionada And the con la necessity of dispensación having that mosaica lesser light y la necesidad de tener esa luz menor in order to explain the greater light. a fin de poder explicar la luz mayor. So this was all in, even though we see the church fully organized here, Entonces, a pesar de que veamos a la iglesia como plenamente organizada aquí en este because now punto, Jesus can leave, porque ahora Jesús puede partir, even though he said, I'll always be with you, am, a pesar de que les there's dice, yo voy still a estar more siempre light contigo, to come. todavía falta mucha luz por desarrollarse. But take note, we're marking full organization when Christ's uh, heavenly ministry begins. Pero tomen nota de lo siguiente, hay una organización plena cuando Cristo parte y comienza su ministerio celestial. What happens in heaven has its counterpart on what happens on earth, and vice versa. Lo que pasa en el cielo tiene su contraparte con lo que pasa en la tierra y viceversa. So this is Ephesus. Entonces, esto es Éfeso. And we know that there's going to be 7 periods of this Christian dispensation. Y sabemos de que van a haber 7 periodos a lo largo de esta dispensación cristiana. Ephesus. So if we go to a Revelation chapter 2, Ahora bien, si los llevo a Apocalipsis capítulo 2, so there's going to be a message sent to this church va a haber un mensaje que se envía a esa iglesia because there's a lot to like about this church. porque hay muchas cosas que hablar sobre esa iglesia. And the message goes to the angel of the church. Y el mensaje de hecho va al ángel de la iglesia. What do these angels represent? ¿Qué representan estos ángeles? The leaders, the ministers, the teachers. El liderazgo, los ministerios, les maestres. So the organization of this church. Así que es básicamente la organización de su iglesia. And it's God's going to tell them what they're doing right, Y Dios les dirá lo que están haciendo bien, but going to give them a warning. pero también les dará una advertencia. So what's the warning that's given to Ephesus? ¿Cuál es la advertencia que se le da a la iglesia de Éfeso? That they've left their first love. Que han abandonado a su primer amor. So what's the first love of Ephesus? ¿Cuál era el primer amor de Éfeso entonces? What are they in danger of leaving? ¿Qué es lo que les han... cua- em, So John has suggested to love one another as I have loved you. qué peligra al momento de dejarlo, ese primer amor? Juan sugiere que So and when were they told that? sugiere amarse unos a otros así como yo les he We amado. noted that Y in 31 BC. entonces, AD. ¿en qué otro momento se les dijo eso mismo? Too late Sabemos now. de que estamos Let's en start. 31 después de Cristo, perdón.
So we mark Ephesus beginning at 4 BC. Eh, Marcamos entonces a Éfeso como comenzando en el año 4 antes de Cristo. What's going to begin that church, that rising up of this movement? ¿Qué es lo que va a marcar el inicio de esa iglesia como levantándose ese movimiento? John the Baptist, says Graham. Juan el Bautista, dice Graham, Yeah, before John. piensa un poco antes de Juan, Prophecy. la profecía. And where would we mark prophetic message back in the ¿Dónde, beginning? dónde marcamos el inicio de un mensaje profético? En el mismo comienzo, ¿dónde? So if prophecy raises this movement, Entonces, si la profecía fue lo que levantó ese movimiento, where do we see it in 4 BC? ¿dónde lo vemos? En el 4 antes de Cristo. Graham? Graham, Zacharias? Am I getting this right? Zacarías. So there's the prophecy of Zacharias. Bueno, tenemos la profecía de Zacarías. I'm not sure if this is correct spelling. No estoy segura si así se escribirá. John the Baptist's dead. Anywhere else? El papá de Juan el Bautista, ¿alguien más? Isaiah isn't alive in 4 BC. Isaías, bueno, pero Isaías no estaba vivo no estaba ya vivo para el 4 antes de Cristo. Simon? Ana, Simón, Simon or Simeon? Yeah. Wise men? el hombre sabio. There are wise men Habían hombres sabios that recognize que the reconocieron wonders in heaven. lo que pasaba en el cielo, las They're studying maravillas the del signs of the cielo, times. el estudio de los They're reading tiempos the books of Balaam, y de las señales al leer los libros de and they've Balaam picked up an Old Testament, y algunas partes del Antiguo Testamento. and they see a wonder in heaven, Al ver una maravilla, una señal en el cielo, and they recognize that a new kingdom has started. y enseguida se percataron de que comenzaba un nuevo reino. And there's various other witnesses to that. Y hay muchos otros testigos que manifiestan eso. James? James, So the angels that come to Mary. Yeah. entonces estos ángeles vienen a María. So we have various angel visitations Entonces tenemos varias visitas de ángeles to Mary, to Elizabeth, and to shepherds. a María, a Elizabeth, a pastores, pastoras. So the first love of Ephesus is an understanding of prophecy. Entonces el primer amor de Éfeso era una comprensión de la profecía, Knowing where they are in history. sabiendo dónde estaban parados en la historia. Ephesus runs for about 100 years. Éfeso duró más o menos 100 años And they're in danger of losing that first love. y están en peligro de perder ese primer amor. That first love is not only based on Isaiah, as Molly suggested, Ese primer amor no solamente estaba basado en lo que estaba escrito en Isaías, como sugirió Molly, and various other Old Testament prophets. sino en muchos otros profetas del Antiguo Testamento. But the 70 weeks of Daniel chapter 9 need to be understood.
También necesitaban comprender las 70 semanas de Daniel 9. And we know that there are people studying those prophecies intently. Y sabemos que habían personas que estaban estudiando aquellas profecías de forma And towards the eh, end of the era of that church, that intensity is waning. de forma bastante intensa. Y a medida de que se van acercando a la era de esa iglesia, la intensidad va So here we've got declinando. our woman. Entonces aquí tienes a una mujer, Sorry to all women out there. perdónenme todas las mujeres Okay. que me And then están we've got viendo, other phases. So Ephesus becomes Smyrna. y luego tenemos el resto de la fase. Éfeso se vuelve Esmirna, Going to go through a period of persecution. va a atravesar un periodo de persecución Which they largely bring upon themselves. que básicamente sean em, So now se they la han begin to buscado compromise to get out y of the por, persecution. y por lo tanto ahora van a comenzar a hacer concesiones para salir de esas They will persecuciones. go into captivity. Luego llegan y caen en cautiverio. And where do we see that captivity in Revelation chapter 12? ¿Dónde vemos ese periodo de cautiverio en Apocalipsis 12? Couple of verses. En algunos versos, James? em, James says 13 and 14. a ver, Génesis 13:14. So 13, the dragon is going to persecute the woman. Versos 13-14. Entonces, el dragón va a perseguir a la mujer en And we el see that 13. beginning in the church of Smyrna. Y vemos de que esa persecución comenzó en la iglesia de Esmirna. By the time we get to 14, Y para el momento que llegamos the woman has to go into hiding. al verso 14, esta mujer va a tener que recurrir a The church ocultarse. goes into the wilderness La, for igle- times, and half a time. la iglesia pasa por un periodo del desierto o tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 years. 1260 años. Now, in the book of Revelation, when you see the number 7, Ahora, en el libro de Apocalipsis, cada vez que ustedes ven el número 7, it, it usually has, and there's lots of sevens in Revelation. eh, es usual, hay muchos 7 en There's a Apocalipsis. particular characteristic that the number 7 has. El número 7 tiene una característica particular. John? So that's what the number Juan, 7 means. am, Yeah, a 4 and a 7. So 4 y it un gets split into 7. number 4 and number 3. Ok, bueno, entonces se divide entre la 4 y la 3. So the first 4 churches are consecutive. Entre 4 y 3. Entonces, las primeras 4 iglesias son consecutivas. But if I can draw it this way, the next 3 churches can be seen as contemporary. Pero si yo pudiese decirlo de esta forma, las otras 3 iglesias las podemos ver como siendo contemporáneos. So we'll see Sardis,
tenemos entonces Philadelphia and Laodicea. a Sardis, Filadelfia y la Odisea. So, what happens to the church in the time of Thyatira? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la iglesia en el tiempo de Tiatira? So that's a badly worded question. Let me try again. Esa es una pregunta mal hecha. Déjenme volverla a hacer. What is happening to Thyatira? Mejor dicho, ¿qué es lo que le está pasando a Tiatira? What is Thyatira in danger of? ¿Cuál es el peligro por el que está cayendo Tiatira? Brendan says being wiped out. Brendan dice que está siendo Any other arrasada. thoughts, Josephine? ¿Algún pensamiento, So Josephine? what's Thyatira in danger of, Josephine? Entonces, sí, exacto. ¿Cuál es el peligro en el que está cayendo Tiatira, Josephine? What's Jezebel going to do? ¿Qué es lo que va a hacer Jezabel? Influence them. Va a influir en ellos y en ellas. What are the two words used in Revelation chapter 2, Graham? ¿Cuáles son Teach and las, seduce. cuáles son las otras dos palabras que se utilizan en Apocalipsis, Graham? Enseñar y seducir. Okay, so at the end of 1260, we come to 1798. Entonces, al final de los 1260 llegamos a 1798. And who's Sardis? ¿Y quién es Sardis? So Ephesus is God's church. Entonces, Éfeso es la iglesia de Dios. Smyrna, Pergamus, Thyatira, God's church. Esmirna, Pérgamo y Tetira son la iglesia de Dios. Sardis, Sardis God's church. es la iglesia de Dios. Revelation 17 calls the Protestants what? Apocalipsis 17. eh, The daughters. les llama a les protestantes Daughters of a como woman. las hijas, las hijas de So la if you're a mujer. daughter of a woman, Así que si tú eres hija de la mujer and that woman is Babylon, y esa mujer es Babilonia, what are the daughters? ¿qué son las hijas? Can God's church ever be Babylon? ¿La iglesia de Dios puede ser Babilonia? No, So that's vow number 15. eso es el voto 15. So whoever Sardis, Philadelphia, and Laodicea is, we know that none of them are Babylon. Entonces, sea quien sea, Filadelfia, Sardis, la Odisea, sea lo que sea, lo que sí sabemos es que ninguna de ellas es But they Babilonia, represent God's church in a particular phase of that historical time. pero representan la iglesia de Dios en una fase muy particular en ese tiempo de la historia. If you're still in Revelation 12, Si todavía están en Apocalipsis 12, why isn't Thyatira wiped out during the 1260? pregunto, ¿por qué razones que Tiatira no fue arrasada durante los 1260? Why doesn't Jezebel have total influence over that church?
¿Por qué fue que Jezabel no tuvo la influencia total de esa iglesia, sobre esa iglesia? The earth helps the woman. Porque la tierra ayudó a la mujer. So, what's the earth? Entonces, ¿qué es la tierra? Geography, says Brendan. Geografía, dice Brendan. So if we went to Revelation 13 Entonces, si vamos a Apocalipsis 13 and we brought this down to 1798, y esto lo bajamos y marcamos 1798 and we know that John looks one direction and he sees the sea, y sabemos de que Juan ve hacia una dirección y ve el mar, and he looks the other direction, what's he going to see? y si ve al contrario en otra dirección, ¿qué es lo que va a ver? The earth. La tierra. So out of this sea comes a beast, Entonces, fuera del mar surge una bestia out of this sea comes a beast, y eh, fuera de la tierra surge otra out of this earth bestia. comes a beast. What helps the woman, the beast or the earth? Ahora pregunto, ¿qué es lo que ayuda a la mujer, la bestia o la tierra? So it's the geography that helps the woman. Entonces, es la geografía lo que ayuda a la mujer. That this movement that's been in hiding for 1260 years is able to find a place of refuge. Ese movimiento que se ocultó durante 1260 años, por fin es capaz de encontrar un refugio It's able to move from the old world to the new world. y es capaz de mudarse del antiguo mundo al nuevo mundo. So the church has moved from Thyatira, sorry, the Thyatira church is going to go into its Sardis period. Entonces, la iglesia de Tiatira va a atravesar un periodo And bastante this is this triste movement that has now found a place where it can have refuge. y es ese movimiento que por fin ha encontrado un sitio donde puede tener algo llamado como un refugio. So we get to, it goes through three different, has three different experiences. Mm, em, That can overlap each other. entonces, aquí en esta última etapa vemos tres experiencias Does diferentes anybody que remember where we note Philadelphia? se pueden superponer la una con la otra. ¿Alguien recuerda cuál era la característica particular de What part of Filadelfia? Millerite history? Because Millerite ¿O, history starts in 1798. o en qué punto surge, en qué punto de la historia milerita? Porque la historia milerita comienza en 1798. 1844 onwards, suggests Brendan. Brendan sugiere a partir del año 1844. Brendan suggests 1844 onwards. Brendan sugiere 1844, a partir de 1844. John says 1840 to 1844. Yo, John dice Why do you have que 1840 to 1844? del año 40 a 1844. Ahora yo te pregunto, ¿por qué dijiste del 40 al 44? Because that's when the three angels' messages were being preached. Porque es en ese momento cuando se predica el mensaje de los tres ángeles And God was gathering his people, their y, people. y Dios está reuniendo a su pueblo.
how do we explain that history? What's that nice little phrase that Ellen White uses for 1840 to 1844? ¿Cómo explicamos esa historia? ¿Cuál es esta frase bastante peculiar, bonita que utiliza Ellen White para describir 1840-1844? Seven Thunders isn't what I'm looking for, but Siete Catherine, truenos. Bueno, siete truenos no es exactamente lo que yo estoy buscando, pero a funciona. glorious Catherine, manifestation of ah, power, es una gloriosa glorious manifestation of the power of manifestación God. del poder de Dios. Where do we see that in the book of Revelation? ¿Dónde vemos eso en el libro de Apocalipsis? En Filadelfia, en la Well, iglesia de yeah, I'm looking Filadelfia. for the period where we would see Philadelphia. Bueno, sí, estamos buscando por el periodo de tiempo donde vemos a Filadelfia, sí, From the book of Revelation. del libro de Apocalipsis. Give me a chapter. Dame un capítulo. So I can't hear when they're go. Revelation 10. Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. When the mighty angel comes down. Cuando surge este ángel poderoso. So it's a relatively short period of time, 40 to 44. Es un periodo relativamente pequeño, ¿no? Corto, del 40 al 44. And some might even mark it from July 44 to October 44. De hecho, hay algunas otras personas que lo marcan desde julio de 1844 a octubre de I 1844. wouldn't argue with either. Tampoco argumentaría contra eso. So, and then the church goes into its Laodicean phase. Luego la iglesia atraviesa por su fase laodicense. Then also what we did last week. Otra cosa que también hicimos la semana pasada, I'll draw it down here, is we saw that there are 7 phases of God's church in the Mosaic dispensation. lo voy a dibujar acá. También vimos de que hay 7 periodos, fases, dispensaciones en la historia de Moisés, en la dispensación mosaica. So Ephesus, Tenemos a Éfeso. when do we mark Ephesus for the Old Testament? En el Antiguo Testamento, ¿cuándo marcamos el inicio de Éfeso? Moses, when they came Lis- out of Egypt. La historia de Moisés, exacto, cuando salen de Egipto. Did they come out fully organized? ¿Acaso salen estando completamente organizados y organizados? Yes. Sí, Yeah. We could see a prolepsis there. podemos ver una prolepsis, That the DNA for organization was in those 12 tribes as they came out of Egypt. que el ADN organizacional estaba en esas 12 tribus una vez que salen de Egipto. And it would take time before you could see that fully manifested. Claro que va a tomar algo de tiempo antes de poderlo ver completamente manifiesto. Right, Moses, and then they got persecuted during what time? Entonces, primeramente Moisés y luego son perseguidos ¿durante qué periodo de tiempo? Judges. Durante los jueces. They compromised during what time? ¿Hacen concesiones en qué periodo de tiempo? And they were influenced by Babylon during what time? Y fueron influenciados por Babilonia en qué tiempo? Okay, 70 years. Por 70 años. Esos And 70 then we're going to años. see Sardis, Y luego Philadelphia,
Philadelphia doesn't last all that long either, but I'll just write it here. And the Laodicean period of this church. Bueno, y aquí finalmente tenemos a Sardis, Filadelfia y la Odisea, este periodo final de la iglesia acá. So here you've got a church standing on the moon, Entonces aquí tienes a una iglesia parada en la luna and down here you've got a church standing on a moon. y aquí tienes también a una iglesia parada en la luna. So one of the words that phrases that have been used to describe this church Ahora, ¿cuáles son las frases que se utilizan para describir esta is a iglesia? good woman. Le llaman que es una buena mujer. Does that good woman ever turn bad? ¿Esa mujer buena en algún punto se vuelve mala? Does the woman remain good? ¿Será que esta mujer permanece buena siempre? Molly says no. Molly dice que no. So when would you mark the church turning bad? Entonces, ¿en qué punto ustedes marcan en la iglesia volviéndose mala? (1863). En Why 1863. would you say 1863? ¿Y por qué dices 1863? They denied the charts. Niegan los diagramas. So you're going up into this history here. You're taking us up here. Entonces llegas a este periodo de la historia aquí That somewhere in y, this history, God's y, church turns bad. y nos llevas hasta este punto. En algún momento en toda esa historia la iglesia de Dios se vuelve mala. They become Laodicea in 1850. Se vuelven laodicenses en 1850. So part of this exercise is to recognize, to revise our understanding of these 7 phases. Y bueno, parte de este ejercicio es reconocer y revisar también nuestra comprensión de estas 7 fases. And that there is a major change in God's church from the old dispensation to the new. Y hay un cambio importantísimo en ese cambio de dispensación de la antigua a la nueva. But also, how do we view the church of the previous dispensation? Y también sobre cómo vemos o veíamos a las iglesias en la antigua dispensación. So when I think on the board, maybe it was last night, we talked about the Alpha and Omega. Creo que fue anoche que hablábamos sobre el alfa y el omega And how they can be different, but also similar. y sobre cómo pueden ser diferentes, pero también similares. What was Ephesus' first love? ¿Cuál fue el primer amor de Éfeso? Understanding prophecy. Comprender la profecía. They studied the prophetic messages so they knew where they were and who they were in history. Conocían el mensaje profético a fin de poder comprender quiénes eran y qué era lo que estaban haciendo en ese punto de la When we get to historia. the end of these 7 phases,
Y cuando llegamos al fin de estas 7 fases, 7 periods, 7 periodos, what's Laodicea's problem? Why is it lukewarm? ¿cuál es el problema de la adolescencia? ¿Por qué razón es que se ve como tibia? It has no love for the prophetic message. Porque no tiene amor por el mensaje profético, It has no idea of time. no tiene idea del tiempo. And just as Marie said, they've rejected the charts. Y tal como dijo Marie, rechazan los So diagramas. they so the tools that they could use to know when they are in time have been rejected. Así que, mm, a ver, So then when we go back into this history, ok, así que todos los medios the que Old ellos Testament history, pudieron haber conocido para determinar el tiempo fueron we see rechazados. a group Así, of we see the old church. Not only do they don't understand prophecy, they don't want to understand prophecy. entonces, cuando vamos otra vez atrás en la historia, en la historia del Antiguo Testamento, cuando vemos a este grupo de la antigua iglesia, no solamente es que ellos no comprenden la profecía, sino que literalmente no When desean the wise men went comprender to la Jerusalem profecía. to see where the king man child was going to be born, Cuando fueron estos sabios a Jerusalén para ver el rey hijo de hombre que había nacido, who's the only person that's interested? ¿quién es la única persona que está interesada en eso? Herod, Herodes, the opposition king. el rey de la oposición. And so Laodicea, prior to let's see if I can just draw this here. We'll bring this down. And we'll draw another Ephesus. Ok, vamos entonces a dibujar a otro Éfeso Mark that as 1989. y lo vamos a marcar como en 1989. And this Ephesus is a movement of yes, Y este Éfeso es un movimiento is a movement of success. de So éxito. what are we never go? So what is this movement never going to lose? Entonces, ¿qué es lo que este movimiento nunca jamás va a It perder? must never lose a love of prophecy. Nunca jamás va a perder el amor a la profecía. Whatever that moon looks like, Sea como sea que se vea esa luna, we know the reflected light is more than the Old Testament. sabemos que esa luz reflejada allí abarca más que el Antiguo Testamento Includes the New Testament, Millerite history, and the spirit of prophecy. y que de hecho incluye para nosotros el Nuevo Testamento, la historia de So we've got Milleritas two y los Laodiceas testimonios de Ellen White. Entonces tenemos a and two Ephesus, dos Laodiceas y dos Éfesos and all the churches in between. y todas las iglesias en el medio, All the churches in between, todas las iglesias en el medio, are they good or are they bad? pregunto, ¿son buenas o son malas? Is that an answer? So they've all got issues. Entonces, todas estas iglesias tienen problemas, Philadelphia. excepto por Filadelfia. So they've all got warnings Todas tienen advertencias that are relevant
relevant to the time period they're living in. son relevantes para el periodo de tiempo en el cual viven. But they've all got messengers, angels, ministers. Todas tienen mensajeros, ángeles y ministros, ministras. So there is organization to give that warning. Así que hay una organización allí para dar una advertencia. So I just like to suggest to you that this woman is always good. Entonces, yo solamente quiero sugerirles a ustedes de que esta mujer siempre es buena. Thyatira is good, Tiatira es buena, just as much as Laodicea is the good church. tanto como la Odisea es una buena iglesia. The Laodicea is flawed. Am, It is a flawed church. It has issues, ok, tal vez la Odisea es una iglesia con fallas, tiene problemas, but while it has the moon under its feet and the sun behind it, pero mientras tenga todavía la luna bajo sus pies y el sol detrás, while it contains all the core doctrines, all those that um, sanctuary understanding, pues mientras tenga todas sus doctrinas fundamentales y la comprensión del it is santuario, the only church that has the true understanding of Christ's heavenly ministry viene a ser la única iglesia que tiene una comprensión correcta del ministerio that celestial it de is a good Cristo church. y es una buena iglesia. But there comes a time in history Pero llega un punto en la historia when a new phase has to be entered into, donde una nueva fase tiene que tomar lugar because I can hear you. You can't hear me? Okay. We've left a wilderness time period salimos de un periodo de tiempo del desierto, the 126, los 1200, los 126, perdón, and now we have to find our first love, y ahora tenemos que reencontrarnos con ese primer amor. which will begin where? ¿Y eso comenzará dónde? Yeah, 1989. Where's our first love going to begin? Not a time, but a place. Estamos en 1989. ¿Dónde va a comenzar ese primer amor? No es un tiempo, no es un lugar, puede ser un libro. Daniel Daniel 11, 11, 40 to 45. 40 al 45. And this movement will be a success because this movement will hold on to its first love. Y este movimiento va a ser un éxito porque va a ser capaz de aferrarse a ese primer amor And wonder at every waymark in history that has brought us to today. y me sorprende cada hito en cada lugar de la historia que nos ha traído el día de hoy. And was it fully organized in 1989? Y estaba completamente organizado en 1989. Yes, Sí, by the figure of a prolepsis. mediante la figura de una prolepsis. But when did that perfect organization become evident? ¿Cuándo es de que esa organización se va a volver evidentemente perfecta? 2016. Why 2016? En 2016, pregunto, ¿por qué en 2016? Ordination. La ordenación 2024.
Escuché otra sugerencia, Catherine 2024. says 2024. And why would you Cat- mark 2024? Catherine dice 2024. Pregunto, ¿por qué lo marcas en 2024? Can you explain? ¿Puedes explicar? So we're applying 31 AD to 2024. Bueno, estamos aplicando año 31 después de Cristo al año What 2024. happened in heaven in 31 AD? ¿Qué fue lo que pasó en el cielo en el año 31? Christ began his high priestly ministry. Cristo inicia su ministerio celestial And in 2024, y en 2024 the judgment of the living begins. comienza el juicio de los vivos. So 2024 is marking a particular event happening in first heaven. Entonces, 2024 está marcando un evento particular que está pasando en el primer That cielo we can see by the eye of faith y podemos ver mediante los ojos de la fe when we combine prophecy with external events. cuando combinamos la profecía con eventos externos And recognize where we are in Earth's history. y reconociendo dónde nos encontramos en esa historia. So I think we've run out of time, Bueno, creo que ya se nos ha acabado el tiempo, but I just want to note in closing pero sí me gustaría señalar ya para finalizar that when we say the good woman here, que cuando dejemos buena mujer aquí, I should say a good woman, debería decir una mujer buena, because we talk about another good woman, porque también hemos hablado de otra buena mujer, which is not this good woman. pero no es esta buena mujer. What's the other good woman that we sometimes use that description for? Donde encontramos a esa otra buena mujer que a veces utilizamos para describir algo, The sixth kingdom. el sexto reino. This good woman here is not the sixth kingdom of Bible prophecy at any period of time. Esta buena mujer de aquí no es el sexto reino de la profecía bíblica en ningún periodo de tiempo. So when we see Ephesus, the movement of Ephesus, pulled out Entonces, of Sardis, Philadelphia, and Laodicea, entonces cuando vemos a el movimiento de Éfeso que es sacado, vemos también a Filadelfia y la Odisea. where else do we see that in Bible prophecy? ¿Dónde más vemos esa misma dinámica en la profecía bíblica? Catherine says Daniel 2. Catherine dice Daniel 2. So what we're seeing is a stone being pulled out of a mountain. Entonces lo que vemos aquí es una piedra que es sacada de una montaña. That mountain is not the image. Esa montaña no es la imagen. And this is, I guess, what we learn from vow number 15. Y aquí esto es lo que supongo que hemos aprendido del voto número That the 15, church of God can never be Babylon. que la iglesia de Dios no puede ser nunca Babilonia. There are some quotes, but we might leave that for the next time. Tengo un par de citas por acá, pero tal vez mejor las leemos en la próxima. So what we've done today is we've compared the church that existed before the Ephesus of 4 BC. Entonces, lo que hemos hecho hoy es
comparar la iglesia que existía antes de Éfeso en el año and the 4 antes church de that Cristo existed before this movement, y la iglesia que también existió antes de este movimiento. and that they are God's church or were God's church, Y decimos de que eran la iglesia de Dios y somos la iglesia de Dios, that they hold and protected the core beliefs, pero ellos sostuvieron y protegieron sus creencias fundamentales that their issues became so great y los temas se volvieron tan complejos that there had to be a change in that church. que hubo que tener un cambio en esa iglesia. The change is in the organization. El cambio está en la organización. The moon and the sun doesn't change, El sol y la luna no cambian. only in that the light intensifies. Am, la única diferencia es que la luz That se light is an understanding of intensifica prophecy y esa luz es una comprensión de la profecía so that we can understand what is happening for us in the first heaven. a fin de nosotros poder comprender qué es lo que está pasando en ese primer cielo. Salvation is being played out on this earth heaven. Hola, hola. Esto se paró. Ahora sí ya. Is the problem my end? Eh, s- Pregunta que si hubo un problema en el Okay. internet de allá, sí. So prophecy allows us to see where we are in time Entonces, la profecía nos permite ver en qué momento de la historia estamos so that we can understand where we are in the plan of salvation para que así podamos entender dónde estamos en el plan de la salvación, as it plays out in heaven and on earth. así como se desenvuelve en el cielo, también en la tierra. So on that note, we won't push the internet any further. We'll close in prayer. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, no quiero seguir presionando más el internet. Vamos mejor entonces a cerrar con una oración. Dear God in heaven, Dios en el cielo, we um, we stand in awe of how you have been teaching your church through the ages. quedamos impresionados en la forma como has estado enseñando a tu iglesia a través de las épocas. All these wonderful symbols with their meanings. Todos estos símbolos maravillosos con sus significados, That your word of prophecy, que tu palabra de profecía it has brought a people to life. traiga a personas a la luz. We know that this movement will never have a name that it is alive but dead. Sabemos que este movimiento nunca tendrá un nombre de que pareciera vivo, pero está muerto. That this movement will never be lukewarm on prophecy. Al contrario, este movimiento nunca se va a ver tibio en lo que tiene que ver con la We profecía. pray that the same would be true for us as individuals. Oramos para que por favor eso sea real para nosotros como individuos también. So we ask that you would be with us for the remainder of the Sabbath. Pedimos para que por favor se quede con nosotros para lo que queda de sábado. We ask in Jesus' name. Amen. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you, Shaman, and thank you everyone for joining us today. Gracias, anciana Shimen, y gracias también a todas las personas quienes se han reunido aquí con We'll nosotros be hoy. back in the morning, our Sunday morning. I'm not sure what time it'll be for you. Nos volveremos a encontrar, ya será domingo de mañana, no sé muy bien a qué hora But if será the para time suits, we hope to ustedes, see you then. pero si el tiempo les da, esperemos que nos puedan acompañar. God bless your Sabbath. Que Till next Dios, time. que Dios bendiga su sábado y nos vemos. Thank you. Gracias.